noches, profesor Alexander. Mi nombre es Juan Esteban Abuelo. El día de hoy voy a hacer la solución del taller de matemáticas de los ángulos y sus clasificaciones y con la explicación breve paso a paso. Entonces vamos a empezar con la explicación y la solución del taller. El primer punto que nos dice en el taller es la clasificación según la medida, el primer punto del primer paso. El primer paso nos toca dibujar todos los ángulos y el primer ángulo que nos toca hacer es el de 45 grados. Entonces acá lo que vamos a hacer es tomar el punto cero con la regla. Voy a hacer de un aproximado de 6 centímetros. Acá le hacemos la flecha, la cual significa que continúa infinitamente. Y ahora vamos a requerir de la herramienta del transportador para ver el ángulo. Entonces acá centramos bien el transportador y vamos a medir los 45 grados en él. Acá ya tenemos la marca y podemos soltar el transportador. Ahora lo que vamos a proceder a hacer es hacer la línea con la regla. Y ya la hacemos, le hacemos la flecha que nos da a entender de que continúa infinitamente. Y acá ya podemos determinar de que esto es un ángulo de 40 grados. ¿Cómo lo sabemos? Nos medimos en base al transportador, gracias a la medida, los números que dicen el transportador, para tomar la medida. Listo. Ahora el segundo ángulo que tenemos que medir es un ángulo de 90 grados. Vamos a empezar. Entonces hacemos otra vez el punto inicial de 6 centímetros también. Ok, ahí está. Listo. Hacemos otra vez la flecha de continuación y ahora vamos a requerir nuevamente la herramienta, el transportador, para tomar la medida. Entonces acá ya podemos ver de que acá se nos hace los 90 grados, ¿cierto? Y ahora vamos a requerir de la regla. Perfecto. Acá podemos hacer la línea y la flecha que nos da a entender de que continúa. Acá ya se puede entender de que es un ángulo de 90 grados completamente recto, y acá lo vamos a especificar que es un ángulo de 90 grados. Listo. Ahora el tercer ejemplo es de 120 grados, lo mismo que en los ángulos anteriores. Cogemos acá la marca inicial y hacemos la línea. Y ahora vamos a utilizar el transportador, lo mismo que en los pasos anteriores, para medir el ángulo, el cual viene siendo en esta medida. Así. Listo, perfecto. Y acá ya vamos a hacer la línea que nos va a entender de que este es el ángulo. Listo. Acá ya, gracias al transportador, vemos de que es un ángulo de 120 grados. Ahí se aprecia. Y ya lo que vamos a hacer es remarcar de que es un ángulo de 120 grados. Perfecto. El siguiente ejemplo es un ángulo de 180 grados.
Listo. Aquí como podemos ver en el transportador, es de que el transportador, el punto 0 y el punto 180 están alineados completamente, lo que quiere decir de que es un ángulo recto. Entonces acá vamos a proceder primero a hacer la línea. Y entonces acá ya tenemos el primer punto, que es el de los 0, como decía anteriormente. El punto 0 y el punto de los 180 grados es una línea igual. Entonces acá utilizamos el transportador y acá nos podemos dar cuenta de que los 180 grados queda exactamente alineado a los 0 grados. Entonces acá se podrían dar a entender de que es un ángulo de 180 grados. Perfecto, acá ya tenemos solo los ejemplos del ángulo, el cual nos piden en el punto A del primer punto. Entonces ahora en el punto B, los que nos piden es describir con voz alta cada ángulo. Ok, primero que todo, los ángulos se determinan a partir de su altura, de su nivel. Entonces, de sus grados que tenga, depende. Entonces, por ejemplo, hay distintos tipos de ángulos: el ángulo agudo, el recto, el obtuso y el ángulo llano. Ok, acá tenemos los 4 ejemplos de los cuatro tipos de ángulos que nos ponen en el taller. Ok, lo primero, el ángulo de 45 grados es un ángulo agudo. ¿Por qué? Porque los ángulos agudos son aquellos los cuales no sobrepasan los 90 grados. Entonces, como es menor, pasa a ser un ángulo agudo. Entonces, si este, por ejemplo, este que tenemos acá es un ángulo agudo de 45 grados, entonces acá lo vamos a marcar que es un ángulo agudo, o sea, menor a 90 grados. Perfecto. Acá ya en el segundo ejemplo tenemos un ángulo de 90 grados, el cual es un ángulo totalmente recto. ¿Por qué? Porque bien es un ángulo, las dos líneas que forman el ángulo son completamente rectas ambas. Entonces, y también se da a que como el grado es 90, entonces como es 90 tiene el ángulo recto. El ángulo recto acá se puede ver en el transportador de que estos son los 90 grados. Entonces este es un ángulo completamente recto. Entonces acá ponemos ángulo recto de 90 grados. Perfecto. Ahora pasamos al ángulo de los 120 grados, el cual ya sobrepasa el ángulo recto, el cual es el de los 90 grados, y lo pasa por un poco más. Entonces pasa a ser, como pasa los 90 grados, pasa a ser un ángulo recto, pasa a ser un ángulo obtuso. Entonces acá se podría determinar de que como pasa los 90 grados, es un ángulo obtuso. Acá lo vamos a escribir, obtuso. Listo. Y acá tenemos ya el último ejemplo, los 180 grados, un ángulo completamente llano, es un plano completamente, o sea, no tiene ninguna línea que no sea recta, por lo cual es un ángulo llano.
Ok, entonces, este como es un ángulo el cual no tiene vértice, se podría concluir de que es un ángulo llano. Acá ya terminamos el punto A y el punto B del primer punto del taller. Ahora vamos a solucionar el punto C, ¿cierto? El cual nos dice que mostremos las medidas en el transportador y demos la razón en una frase, ok. Porque estos ángulos uno puede determinar de que es un ángulo agudo, un ángulo recto, un ángulo obtuso y un ángulo llano, ok. Primero que todo es porque el ángulo de los 45 grados es un ángulo agudo porque mide menos de los 90 grados. Entonces, como es menor, todos los grados que sean menor a los 90 grados se puede considerar de que es un ángulo agudo, ya de que no sobrepasa los 90 grados. Ok. Ahora seguimos con el segundo, el de los 90 grados. Ya de que este está en el centro, está en una recta continua con el punto número 0, con el grado número 0, como mide exactamente los 90 grados, es un ángulo completamente recto. Ok. El ángulo de los 120 grados es obtuso porque mide más de los 90 grados, pero menos que 180. Entonces, al determinar de que está entre los 180 y los 90 grados, es un ángulo obtuso. Ok, entonces podemos determinar de que desde los 91 grados hasta los 179 grados, todos estos grados sería un grado obtuso. Y ya por último, el grado llano, como es completamente plano, está conectado el 180 con el 0 en una línea imaginaria, ¿cierto? Están en el mismo ángulo. Se podría considerar de que es un ángulo completamente llano, o sea, no tiene ningún quiebre. En el segundo punto del taller nos pide que en una hoja dibujemos 3 rayos con vértice o formando 2 ángulos continuos, lo que significa de que nos tocaría sacar 2 vértices del ángulo 0. Entonces, lo que vamos a hacer es que con el transportador vamos a tomar el punto 0, lo mismo que siempre. Vamos a quitarlo porque viene. Acá primero vamos a hacer la línea del punto 0, o sea, una línea recta. Entonces acá es el punto 0, ¿cierto? Exactamente alineado. Acá lo que nos pide es de que saquemos 2 ángulos continuos. Entonces nos pide que saquemos un ángulo de 40 grados y uno de 140 grados, el cual está por aquí. Y aquí ya procedemos a hacer los vértices de cada ángulo. Ok. Hacemos la unión. Cuando termine, hacemos la unión. Exactamente. Listo. Pausa. Listo, procedemos a hacer el ángulo aquí, de esta manera. Este ángulo es de 40 grados y el siguiente es de 140 grados, un poco más grande. Listo. En el punto A nos piden de que nombremos y identifiquemos cada ángulo. Okay. Lo que vamos a hacer es
identificar si es un ángulo agudo, llano, obtuso o recto. Ok. El ángulo de los 40 grados, como ya lo habíamos explicado, un ángulo menor a los 90 grados siempre va a ser un ángulo agudo. ¿Por qué? Porque no sobrepasa los 90 grados. Es un ángulo agudo. Entonces acá se podría determinar de que los 40 grados es un ángulo agudo. Excelente. Y como también habíamos mencionado anteriormente, siempre que un ángulo esté entre los 90 y los 180 grados, pasa a ser un ángulo obtuso. ¿Por qué? Porque no sobrepasa ni los 180 grados ni tampoco es menor a los 90 grados. Entonces podemos determinar de que este es un ángulo obtuso. Ok, ahora en el siguiente punto lo que nos formula es de que calculemos la suma de sus medidas y decir si son adyacentes, suplementarios o complementarios. Y nos pide que los justifiquemos. Ok, como la suma es 180, ¿cierto? Porque si sumamos 140 grados más 40 grados, nos da como resultado 180 grados. Ok. Entonces, como comparten un lado en el vértice y tienen el lado OP, ¿cierto?, en común y no se solapan, significa de que son adyacentes porque comparten lado y vértice. Y además son suplementarios. ¿Por qué? Porque como su suma da 180, entonces ellos mismos, los grados, se tienen que ayudar para llegar hasta los 180 grados. Se suman. Pero no son complementarios. Porque un ángulo complementario, los ángulos que son complementarios son los que sumándose juntos dan 90 grados. Entonces se podría concluir de que los ángulos 140 y 40 son unos ángulos adyacentes y suplementarios. Y listo. Entonces en el punto 6 nos dice que expliquemos brevemente cómo sabes que están sobre la misma recta. ¿Por qué están sobre la misma recta? Porque como ninguno de los dos pasa a los 180 grados, o sea, acá se podría determinar de que esto es una línea imaginaria y acá serían los 180 grados, ¿cierto? Ninguno, ni el ángulo de los 140 grados, ni los 40 grados sobrepasan los 180 grados. Entonces se podría decir de que esta es la misma recta, esta de acá. Entonces, como los dos salen desde este punto, se podría determinar de que los dos están en la misma recta. Listo, ahora vamos a continuar con el punto 3. Listo. Lo que nos pide es de que hagamos dos rectas paralelas. Entonces, ¿qué significa que las rectas sean paralelas? De que las rectas nunca se van a cruzar entre sí. Listo. Acá ya las tenemos hechas las dos rectas paralelas, las cuales las vamos a nombrar como R y S. Perfecto. Y una secante. ¿Qué es la secante? Es una recta la cual tiene que cruzar por estas dos líneas, ¿cierto? Entonces acá vamos a hacer la secante por acá. Listo. Y a esta la vamos a poner de nombre T. Ya. Corte pues. Ahora lo que vamos a proceder a hacer es a enumerar cada ángulo. Ok. Empezamos por este es el primer ángulo, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo
y el octavo. ¿Listo? Corte pues. Ok, y ahora lo que vamos a proceder a hacer es a sacar el ángulo de cada vértice, ¿cierto? Lo que vamos a empezar haciendo es midiendo desde el punto 0, el cual empezamos desde acá, como este es el vértice número 1, vamos a empezar desde acá. Entonces tomamos de referencia el 0 de este lado y contamos hasta donde nos dé, que se encuentra con el vértice, ¿ok? Acá nos da 120 grados. 120 grados. Ahí, listo. Ahora vamos a tomar ese. ¿Qué? No, espera. Acá tuvo una equivocación, profe. Este ángulo no es de 120. Estaba tomando la referencia desde este 0 acá. Acá volvemos al punto central. Y nos da de que es un vértice, un ángulo de 60 grados. Ahora sí, procedemos a pasar con el segundo ángulo, el cual si lo tomamos desde aquí nos da hasta... Ok, acá ya vemos acá ya vemos de que nos da un ángulo de 120 grados. Ok, acá ya sumando estos dos ángulos nos da como tal un ángulo de 180 grados. Perfecto. Ahora vamos a calcular el ángulo número 3. Ok. Y para eso le voy a dar vuelta hacia el cuaderno, ya que se me facilita un poco más. Acá tomamos de referencia el punto 0. Listo. Acá podemos ver de que desde este 0 hasta la línea que cruza acá nos da un ángulo de 60 grados. Perfecto. Listo. Ahora ya que tomamos la medida del tercer ángulo, vamos a tomar la medida del cuarto ángulo. Entonces empezamos ahora sí desde el punto 0 del lado derecho y nos vamos a ir hasta la línea que tenemos acá cruzada. Aquí podemos ver de que nos da un ángulo de 120 grados. Lo vamos a marcar acá, 120 grados, exactamente. Listo, ahora ya que procedimos a medir el ángulo del punto 4, vamos a tomar el ángulo del punto 5. Ahora sí nos toca empezar desde el lado de la recta, de acá de los grados del lado derecho. Entonces empezamos desde el punto 0 hasta donde nos crucemos con la línea. Acá la vamos a terminar de 0 y nos da como resultado los 60 grados. Perfecto, 60 grados. Y ahora para el siguiente ángulo del punto número 6 vamos a tomar como referencia del lado izquierdo. Exacto. Entonces vamos a empezar desde el punto 0 hasta que se cruce con la línea. Aquí podemos ver de que cuando se cruza con la línea llega exactamente a los 120 grados. Entonces lo vamos a proceder a marcarlo aquí. Perfecto. Ahora vamos a hacer el punto número 7, con el cual nos vamos a tomar de referencia el 0 del lado izquierdo. Entonces vamos a tomar desde este punto hasta que se nos cruce con la línea. Entonces nos daría 60 grados también. El punto 7 nos da
60 grados. Y ahora el punto 8, el cual también nos va a requerir voltear un poco el cuaderno. Ok, acá tomamos iniciativa desde el punto 0 del lado derecho, ¿cierto? Ahí se puede apreciar. Entonces empezamos a medir. Espere, lo cuadro bien. Listo. Empezamos hasta que nos choque con esta línea. Entonces, y vemos de que nos va a dar 120 grados. Acá ya finalizamos. Ahora nos pide en el punto A que señalemos los pares de alternos internos. Ok, los pares internos, como su nombre lo explica, son los números los cuales están por dentro de las dos rectas. Entonces acá podemos concluir de que los pares internos son el número 3, el número 3 es interno, el número 4 también es interno, el número 7 es interno y el número 8 interno. Listo. Y ahora vamos a solucionar el punto B, el cual nos pide ahora que marquemos los puntos, los pares correspondientes, o sea, los pares externos. ¿Cuáles son? Como su nombre lo dice, externos son los cuales no están dentro de las dos rectas. Entonces podríamos deducir de que son el número 1, o sea, el número 1 es correspondiente, el número 2 también es correspondiente, el número 5 también es correspondiente y el número 6 también es correspondiente. Ahora en el punto C nos pide de que si el ángulo 3 midiera 120 grados, indiquemos cuáles otros ángulos medirían 120 y explica por qué. Ok. Entonces, si el ángulo número 3 midiera 120 grados, los ángulos que también medirían 120 grados sería el 3, el número 5, el número 7 y el número 1. Entonces, ahora, ya, con la secante y las paralelas, ya hay que, como estos medirían los 120 grados, los que pasarían a medir 60 sería el punto 1, el punto 4, el punto 6 y el punto 8, lo cual complementándose con los 120 grados de los otros ángulos nos daría como resultado los 180 grados que se necesitan.